Muchísimas gracias por esta entrevista en la cual te damos la bienvenida a nuestro programa que se llama Razones, Karina. ¿Cuál fue tu razón para hacer todo lo que haces? ¿Qué te pasó en la vida? ¿Qué me pasó en la vida? Bueno, mi historia de vida es que nací fruto de una violación a una niña de 14 años que vivía en la indigencia en el conurbano bonaerense, para ser específica, en Bernal, y había sido violada por su padrastro. Todo el entorno era cómplice, incluso su mamá, y querían que abortara, pero ella fue muy fuerte, muy valiente y se resistió a los intentos de aborto. Finalmente nací un 7 de agosto y luego 23 días fui dada en adopción a una familia muy cerquita de donde vivía ella, en Wilde, y fui criada en amor por mis padres, que me enseñaron, me forjaron ser una buena persona. Y bueno, con el debate del tema del aborto del año pasado, salí a contar mi historia, porque ser violador no se hereda, sino que es una actitud que uno puede tener sin tener una herencia de violaciones. Entonces, yo creo que mi mensaje fue, de mi historia, fue contar, a ver, yo nací del barro, de una situación dura, fea, pero yo soy la que decide a dónde quiero terminar. Y fue gracias al amor de mis padres del corazón, mi madre biológica, por mi vida, que yo hoy soy abogada, contadora, docente en lugares humildes de secundario, y además, bueno, tengo 2 posgrados, uno en docencia superior, el otro en mediación comunitaria, y soy casada y tengo 2 hijos de 5 y 3 años, y uno, bueno, como te digo, no hay ningún rastro del cual la situación violenta pueda estar en mí, sino que más bien todo lo contrario, uno aprende eso y tiene muy en claro a dónde quiere terminar. Mucha gente ha nacido en cuna de oro y terminó en el barro. Yo nací en el barro y pretendo terminar en una situación feliz, porque para mí el oro no significa nada. Para mí lo que significa el oro en mi vida es la felicidad y los momentos de gratificación de la ayuda al otro y de lo que recibo del amor de mi familia. Hay algo que mencionaste sobre las cosas que te hacen felices. Conociendo tu historia, viviendo con la misma, ¿qué no te hacía feliz enfrentar y qué te hizo cambiar para enfrentar todo? Decir, yo puedo salir de lo que soy o de lo que impusieron en mí. No soy responsable de la historia de los demás. ¿Qué te hizo cambiar y qué no te hacía feliz? Lo que no me hacía feliz a mí era haber sido gestada en violación. O sea, cómo una persona podía concebirse de una situación violenta, ¿no es cierto? Cuando yo me preparaba en el catecismo, decían, los hijos son el fruto del amor de papá y mamá. Entonces yo iba a mi casa muy triste y le decía a mi mamá mi mamá del corazón, le decía, mamá, sí, los hijos son el fruto del amor de papá y mamá, ¿yo qué soy? Esto lo hacía a los 8 años. ¿Se lo preguntabas así, cara claritamente? A cara? Sí. Fui muy directa en todo lo que decía, siempre fui muy concreta. Entonces, mi mamá me explicaba, vos sos el fruto del amor de tu papá y tu mamá, porque nosotros te estamos criando en amor, y además tu mamá biológica te amó muchísimo. Y me contaba la historia, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que me hizo cambiar de actitud? Saber que del dolor podés transmutarlo en amor a través de sanar en amor. Y, por supuesto, encauzar tu vida, darle una misión, porque nosotros todos tenemos una misión. Tal vez en ese momento, cuando yo no sabía el desenlace de lo que le había pasado a mi mamá biológica, qué había pasado, ¿no? Los motivos, un montón de cosas, yo me dedicaba a ayudar a las personas. Participaba en los grupos misioneros, participaba... ¿Eras muy chica? Sí, de claro. Adolescente. Tomaste la iniciativa de muy chica. Siempre ayudé. Ayudaba a mis compañeros en el colegio, iba a los hospitales a hablar con los enfermos también.
Entonces, a pesar de no saber el resultado de mi historia, sí sabía que me iba siempre a sanar esa herida que yo llevaba por dentro de haber sido gestada en una situación de dolor, ayudar a los demás. Siempre estuvo en mí, pero realmente lo que me terminó de sanar fue conocer mi historia, ¿no es cierto? El resto de mi historia, el lado B. Ya después de eso no había ninguna razón por la cual esa situación de violencia tenía que perjudicarme a mí. Al fin y al cabo yo no era culpable de la violación, yo no tenía que pagar con la muerte, claro, un delito que no cometí, y tampoco, por más que tuviera los genes de un violador, no significaba que yo iba a ser violadora, porque claro, como te dije, el ser violador no se hereda. Y eso en particular, y además de decir, bueno, como todos tenemos una misión única e irrepetible, contar mi historia hace que pueda multiplicar esta sanación de amor. Y bueno, evidentemente mis viejos siempre me dijeron, vos no tenés derecho a deprimirte ni a ponerte mal, porque me decían, muchos luchamos para que vos puedas ser feliz. Claro. Entonces como que no me di nunca el margen, después de muchos años que estuve deprimida, pero nunca me di el margen nunca más después a deprimirme o a caer en un pozo depresivo, claro, porque mucha gente, y eso lo tengo en claro, luchó para que yo sea feliz. Y aparte es como resignarte a que lo que te pasó ya está, te ganó. Es puntualmente la idea. ¿Vos cuándo tomaste conciencia de que lo que a vos te pasaba, porque vos al principio estuviste dando una mano a todas aquellas personas que la necesitaban, ibas a los hospitales, pero cuando dijiste, lo que me pasó le va a ayudar a otro, tengo que contarlo? Cuando se debate en el aborto. Porque es muy complicado contar, che, a mí me pasó esto, y sabes que es duro, pero ¿cómo tomaste la iniciativa? Claro. Bueno, cuando se debate el tema del aborto, yo primero no tuve una participación activa. 2018, incluso yo siempre pensé que mi historia era para sanar a mí misma y nada más, que no podía generar una multiplicidad. Es que en realidad el derecho a la vida era algo que no se estaba cuestionando. Entonces, ¿qué tenía, en qué podía colaborar antes? La verdad que no lo veía, pero sí ayudaba, por ejemplo, en el tema de violencia de género, como abogada. Ajá. Participaba en todas esas cosas. Conclusión, cuando sale el tema del aborto, mi esposo me empieza a mostrar videos de exponencias, veo un reportaje que le hicieron a Chinda Brandolino y a Roberto Castellanos, y me decía, escuchá al abogado. Él entró por el lado de ese y no sobre mi historia, digamos, para que yo me malentonara y como abogada pudiera salir a contar o a defender las dos vidas. Claro. Pero luego un día escuché el testimonio de Cristian, que contaba su historia de vida en el Congreso, un chico de la zona sur de Argentina, y ahí fue que le dije a mi esposo de que tal vez mi historia podía ayudar. Entonces ahí fue que activamente empiezo a luchar por las dos vidas, a salir en medios, a contar mi historia. Primero lo conté por Facebook, eso se fue viralizando, llegó a las manos de Mariana Rodríguez Varela, ella me contacta para poder entrar en el Congreso, ni siquiera estaba en el listado para exponer, claro, para que te des una idea, y finalmente se dio que pude exponer, le dieron prioridad a mi historia, y bueno, ahí a partir empezó todo, y a salir en medios a contar mi verdad, mi historia, que como digo, es simplemente un llamado a la reflexión y no una imposición. Claro, no necesariamente el que te esté escuchando tiene que pasar por lo mismo para sentir el dolor. Esto es transversal, a todos nos toca el tema del aborto en alguna medida o no, pero el derecho a la vida es incuestionable. El derecho a la vida es incuestionable porque es el derecho básico que existe antes de
o sea, existe un derecho positivo que surge de la costumbre y después el derecho normativo. El derecho normativo surge de esta costumbre que unos van teniendo, ¿no? El derecho a la vida fue el primer derecho básico que existió y que se fue transmitiendo a lo largo del tiempo y que después se codificó. Cuando se codificó en el Código Penal y en el Código Civil, siempre fue desde la concepción. Lo establece la Constitución Nacional en el 94, lo establece el Código Civil en la reforma y también lo establece el Código Penal. Vos ves el armado del Código Penal y el primer derecho que protege es el derecho a la vida, y junto al derecho a la vida, que es el tema del delito del homicidio, continúa con el aborto, claro, porque son los dos delitos que atentan contra la vida, en concordancia con lo que establece el Código Civil y, por supuesto, la ley magna nuestra, que es la Constitución Nacional. ¿Tuviste rechazos de algunas personas al contar tu historia? ¿Te dijeron, no, ¿por qué contás esto? Es tu historia, no transmitas el dolor a otros? ¿Te pasó? Sí, más que nada recibí muchas agresiones, incluso hasta... ¿Vos siendo víctima? Tu mamá siendo una víctima, tu mamá biológica siendo una víctima, recibieron, tu historia recibió agresiones. Sí, cuando yo expuse en el Congreso, las que estaban ahí viendo en el Congreso las ponencias, gritaron que yo hacía apología del delito de la violación y que era violadora. Me gritaron violadora. Después, digamos, me han gritado muchísimas cosas más, pero digamos... otra de las cosas que sufrí fue donde daba clases, un profesor me agredió física y verbalmente y me dijo que yo era provida porque era un aborto mal hecho, se me vino encima y me quiso pegar y me dijo, qué buen aborto se perdió tu mamá. Y yo lo único que le dije fue, no te voy a contestar lo que me estás diciendo porque vos querés eso y lo que vos no tolerás es que otra persona piense diferente a vos y que yo no esté a favor de la violencia. Ajá. Y no te la devuelva con violencia. Hice la denuncia pertinente en la Fiscalía, lo cual lo condenaron. ¿Un colega tuyo, un compañero de trabajo? Un compañero mío de trabajo, lo condenaron, tuvo que renunciar a los cargos que tenía y bueno, yo lo único que pedí es que hiciera terapia porque es una persona joven que realmente necesita sanar porque tiene heridas y que en mí vio esto, ¿no? Esta situación de que le genera este rechazo violento. Entonces, mirá qué casualidad, ayer hubo una marcha protesta acá en Capital, en el centro, y yo salía del trabajo y él es del MTS, de un partido obrero, viene él y me quedó mirando, quería realmente atacarme él, evidentemente, y yo miré para otro lado y lo ignoré, porque es lo que le dije en la Fiscalía. Yo sé que él tiene que recuperarse de su situación y ojalá que algún día deje de canalizar en violencia todo su dolor para poder canalizarlo en amor. Es muy bueno el mensaje que estás dando porque estamos en una sociedad en la cual es verde o blanco, o verde o celeste, blanco o negro, y la famosa grieta de la cual se estuvo hablando y se va a seguir hablando durante muchas décadas, creo, también están en este tema. Y vos no estás con un pico, no vas a agrietar más, sino que estás llamando a la conciliación y a la restauración, vamos a llamar espiritual, sentimental, mental también, de una persona que está cargada de bronca, y vos no le transmitís eso, todo lo contrario. No. ¿Y por qué no lo haces? Porque creo dentro que... del dolor mucha gente podría decir, estoy justificado. Claro. ¿Vos por qué no lo haces? Porque creo fervientemente y estoy convencida de que la violencia lo único que genera es más violencia, y lo que multiplica es, ante una situación violenta, transmutarla en amor. Eso se multiplica y genera un cambio increíble en todas las personas. Lo generó en mí y lo va a seguir generando en muchas personas. Entonces, ya está incorporado en mí
esto, ¿no? De no devolver con violencia, ya está incorporado en mí y además estoy segura de los resultados, ¿no es cierto?, de esto. Y como estoy tan segura, no puedo cambiar. Entonces, yo creo que todas las vidas valen y parece muy loco tal vez lo que diga esto, pero la vida de las feministas y de las chicas verdes también vale. ¿Y por qué vale? Porque gracias a que su existencia nosotros salimos a concientizar a la gente, nosotros salimos a contar esta verdad que tenemos, nosotros tomamos conciencia que el derecho a la vida no debe ser cuestionado y tenemos que decirlo a voz viva. Entonces, por eso vale la vida de ellas y sé que algún día ellas tomarán conciencia, no sé en qué momento, pero en algún momento lo hacen. Siempre creo que hasta el último momento de nuestra respiración en este mundo tenemos la posibilidad de tomar conciencia y hasta incluso de arrepentirnos de corazón de aquello que nos equivocamos. Así que siempre mi mensaje va a ser y si bien existe esta grieta, porque existe, yo no puedo ir a negociar el derecho a la vida, pero sí puedo llamar a la reflexión. Y eso es lo que tenemos que hacer, porque yo soy una mujer, por ejemplo, feminista en el sentido de la igualdad de derechos del hombre y la mujer ante la ley, pero con una concepción de saber que yo soy biológicamente distinta al hombre. Y eso no me hace ni mejor ni peor, simplemente me hace distinta. Claro. Y que en la sociedad se necesita del hombre y de la mujer, y que formamos un equipo. Entonces, como base, una nación se crea y se gesta a partir de el seno de la familia y de los valores que nosotros transmitimos. Al estar seguros de nuestros valores, al saber que nuestros valores no son vendibles, no son negociables, nosotros podemos llegar a transformar la realidad que vivimos.